Vamos a hablar del código de faltas y vamos a repasar algunos datos, porque al menos hasta hace algunos días la información era que casi llegaban a ser 500 las causas que se habían registrado, de las cuales 51 ya habían tenido la respectiva condena. Son datos para tener en cuenta y vamos a decir que sin duda esto le ha generado a aquellos que tienen como naturalizar algunas acciones, un dolor de cabeza porque han tenido que de alguna manera responder ante la justicia, pero sobre todo lo que se busca es una mejor convivencia. Para hablar justamente del Código de Faltas tenemos al senador provincial por el radicalismo, Diego Costarelli, con nosotros. Buenas noches, Diego, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos hablar un poco del balance que se hace de la aplicación del Código de Faltas a poco de que se empiece a implementar, ¿no? Bueno, la verdad que el balance es súper positivo, ya que como bien decías vos, tenemos casi 500 denuncias ya, las cuales han sido directamente sancionadas. Lo que sí me gustaría a mí explicar, porque por ahí se genera algo de confusión, sobre todo en la sociedad, que es básicamente una falta, porque la gente lo escucha como falta o como contravención. Básicamente una falta es un ilícito menor que precisamente por ser menor no está contemplado dentro del Código Penal, no lo regula el Código Penal, no lo sanciona el Código Penal, sino que se sanciona en otro código que se llama Código Contravencional. Mendoza tenía un código de faltas del año 1965. Lo que se hizo con este nuevo código de falta, que fue la verdad bastante polémico y generó bastante polémica, fue bastante controversial a la hora de aprobarlo en la legislatura, fue modernizar esa norma para ir registrando todas las faltas y ajustándola a la sociedad que nosotros tenemos hoy, para concluir en una convivencia mucho más pacífica. Básicamente es eso, y basada en el marco de respeto. Eso es lo que tiene que ver el Código de Faltas. Hay que recordar que son faltas, son contravenciones, ilícitos menores que no están tipificados, que no están regulados, que no están sancionados por el Código Penal. Nosotros una vez que nosotros tenemos eso, pudimos hacer ese nuevo código, bueno, han empezado a surgir muchas más denuncias de lo que pasaba sin la sanción de este código, porque recordemos, es un código bastante antiguo. La gente no sabía que existía. ¿Nosotros qué queremos hacer? En el marco del régimen democrático, los que buscamos es que la sociedad viva en el marco de un orden y que entendamos como mendocinos, como ciudadanos, como vecinos, que dentro de la democracia tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones principales que tenemos es generar una convivencia pacífica en el marco del orden, del respeto, de la solidaridad entre todos nosotros, ¿no es cierto? Estábamos mirando el listado de cuáles son los casos que más han registrado algún tipo de denuncia, y la agresión a los docentes ha sido justamente uno de los casos más importantes, y tenemos que hablar de hacer un balance, no de un listado. Claro, la agresión a los docentes, nosotros tenemos en Mendoza, durante la gestión de Alfredo Cornejo, se sancionó una ley que es la ley del defensor del docente, y esta norma, hablo del Código de Faltas, viene un poco como a ayudar y como a complementar esa ley que existía del defensor del docente. El Código de Faltas tiene distintas faltas donde, bueno, se castiga al padre, se sanciona a los padres por las conductas de sus hijos que tengan que ver con la falta de respeto al docente. Entendiendo, y volvemos al principio, al punto 1, lo que es una falta de un delito. Bueno, una agresión, un acoso, una falta de respeto, un insulto, puede ser contabilizado dentro de este Código de Faltas. ¿Sí? Y lo que se busca es que se logre un respeto hacia el funcionario público, que tenga que ver con los funcionarios de la salud, por ejemplo, con los funcionarios de la educación. Mire, hay muchísimos casos también que se dan, que por ahí no son denunciados. En las guardias de los hospitales suelen suceder muchísimos casos de insulto, de falta de respeto hacia el profesional que está atendiendo, sobre todo en horas de la noche, en los hospitales públicos, como así también en los hospitales privados. Hay una falta de respeto que se da en forma generalizada a los profesionales de la salud. Bueno, nosotros con esta norma lo que venimos a hacer es a cuidar a esos profesionales y, como les decía anteriormente, a tratar de tener una sociedad un poco más ordenada
en la cual entendamos que tenemos derechos, pero también, bueno, ciertas obligaciones, ¿no es cierto? Diego, ¿cuáles son las sanciones que se aplican en estos casos? Bueno, también un poco para que entienda la gente de qué se trata. Exactamente, el régimen sancionatorio tiene que ver con, básicamente, sanciones en dinero, sanciones en días de arrestos, sí, o sanciones que tengan que ver con el trabajo comunitario. Sí. También otro tipo de sanciones, como por ejemplo el decomiso, la clausura, depende cuál sea la falta, ¿no es cierto? Las más típicas son las tres que nombré primero, que son... ¿Se puede elegir? Esas sanciones se pueden canjear. Nosotros a qué aspiramos, o cuál era el espíritu, cuál es el espíritu básicamente de esta ley, una ley que tenemos aprobada, es que apunte básicamente al trabajo comunitario. Claro. No creemos que la mejor forma de resolver y de subsanar las cosas para adelante es que las personas entiendan y que, por ejemplo, realicen un trabajo comunitario. Y en uno de los casos resonantes, también en nuestra provincia, el caso del acoso en el colectivo que se dio a esta persona mayor de 65 años que acosaba a una menor, entendiendo que no es un delito, se tipificó dentro del Código Contravencional, a lo que apunta básicamente esas sanciones a que la persona realice, además del trabajo comunitario, un tratamiento psicológico para poder sanarse. Hay que decir que, por ejemplo, esto de la manera de sancionar tenía un poco de resistencia, porque muchos decían, bueno, el que tiene dinero va a poder pagar esta multa y por ahí no va a cumplir con el trabajo comunitario, que es lo que por ahí cuestionaban desde la oposición. Claro, exactamente. O sea, el régimen sancionatorio, como bien lo explicabas vos, fue muy cuestionado. Una de las cosas que se nos cuestionó en la legislatura, que era un código que solamente iba a regir para los ricos o la gente pudiente que solamente pudiera pagar una sanción. Bueno, no es así. Todas las sanciones pueden ser canjeadas por trabajo comunitario. Es decir, que lo que nosotros apuntamos es que suceda eso. Y que cuando las personas, para poder vivir y convivir en paz, entendamos que hay un Estado que también puede controlar las conductas de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, es inevitable que hablemos un poquito de cómo cierra el año legislativo con vos, Diego, haciendo un balance con esto de que se pretendía modificar la 7722 y parece que queda sin definirse. Digo esto, por eso también te lo preguntamos, a ver qué va a suceder, si se va a modificar o no en el lapso que queda. También con respecto a la ley de administración financiera y este refinanciamiento que quedó trunco por la oposición, pero a ver si tiene alguna chance. ¿Qué balance haces? Bueno, son dos, las que has nombrado vos, son dos leyes distintas. Una está en diputados y una está actualmente en senadores. La de diputados tiene que ver con una modificación a la ley de administración financiera, donde se pone un artículo para poner el rollover en forma permanente y que no entre dentro de los próximos presupuestos, no sea contabilizado como deuda. Esa ley, las dos leyes es muy difícil que salgan, sobre todo en lo que queda de esta... En lo que queda de este lapso legislativo, en este periodo legislativo, ya quedan básicamente dos. A nosotros nos queda una sesión, nos queda una sesión que es el martes que viene, pero es muy difícil que salga. Bueno, esa ley está en diputados y en senadores nosotros hemos dado y hemos habilitado, hay dos proyectos hay dos proyectos, uno de un senador del Partido Justicialista y otro de un senador de Unidad Ciudadana, los cuales plantean ambos proyectos modificaciones a la ley prohibitiva de la minería, que es la ley 7722. A partir de eso, nosotros como oficialismo no podemos prohibir que nada se discuta y abrimos una serie de debates donde hubieron muchísima participación de distintos sectores de la sociedad. Bueno, eso está en revisión, se están estudiando los expedientes, no va a salir en el periodo legislativo, que es lo que queda. Veremos más adelante, el año que viene, ¿no es cierto? Bueno, tendremos que esperar entonces. Habrá que esperar para modificar esa ley tan cuestionada. Y a ver también qué surge, ¿no? Porque la sociedad también ha tomado postura, ¿no? Más allá incluso de las propuestas que ha llevado adelante el sector opositor frente a estas posibles modificaciones. Nosotros entendamos que precisamente ese es el tema, son proyectos de la oposición, no son proyectos enviados del oficialismo. Nosotros lo que hacemos, no solamente con este proyecto, sino con el resto de las leyes, es luchar por levantar la calidad del debate y que las cosas se discutan y se discutan bien, tener un debate de calidad. Nosotros entendemos que la ampliación de nuestra matriz productiva, sobre todo en esta ley, que es la ley que afecta a la megaminería, entendemos que es un tema central para la provincia de Mendoza.
que hace al crecimiento de la provincia, que hace a la mejora del PBI de la provincia de Mendoza. Básicamente es la ampliación de la matriz productiva. Por eso nosotros hemos apelado a darle un tratamiento muy serio. Muy serio, tiene que ver con argumentos técnicos, más allá de los argumentos que tienen muchas veces distintas minorías. Yo represento un gobierno serio que brega todo el tiempo por el interés general. Si nosotros no hubiésemos escuchado todo el tiempo a las minorías ruidosas, bueno, no tendríamos tampoco el Código Contravencional sancionado. Bueno, y destacar esto, ¿no?, que decías, Diego, de que bueno, estos proyectos de modificación vienen desde la oposición y de alguna manera dan por tierra por ahí la postura que hay desde otros sectores de la oposición que dicen, bueno, no son abiertos al diálogo. Bueno, a partir de esto, de alguna manera se muestra que no es así. No es así, nosotros estamos abiertos al diálogo. Lo que sucede es que son proyectos de la oposición que la misma oposición después no apoya. Nosotros no hemos mostrado, lo ha expresado el propio gobernador y ha dicho que más que una licencia social, la minería en Mendoza necesita una licencia política, que se la tenemos que dar entre todas las distintas fuerzas, entre todas las distintas expresiones que están representadas en la legislatura. Bueno, el tema es que el peronismo presenta los proyectos y después ellos mismos no lo apoyan. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que ustedes están cumpliendo una función, por ahí están contrarreloj y teníamos ganas de hablar con vos antes de que terminara este año. Bueno, muchas gracias y a disposición. Muchas gracias. Diego Costarelli, senador provincial del radicalismo. Bueno, vino un ratito a estar con nosotros y hablar, por un lado, del Código de Faltas y hacer un balance un poco del año legislativo y de esas cosas que quedan pendientes.